damos la bienvenida a este conversatorio denominado Salud Mental y Trabajo, impactos de la pandemia y desafíos sociales y políticos en la nueva Constitución. Esta actividad se enmarca en la versión 2021 del Diplomado Problemáticas Contemporáneas del Mundo del Trabajo y las Organizaciones. Este conversatorio tiene por propósito analizar críticamente las problemáticas actuales de la salud mental y el trabajo en Chile, los impactos de la pandemia y los desafíos posibles en la nueva Constitución desde una perspectiva social y política. Hoy, dos destacados académicos y académicas de nuestro diplomado y del Departamento de Trabajo Social de la UTEM van a exponer ponencias sobre salud mental y trabajo. Vinculadas a ellas a el módulo Salud Mental y Trabajo que tiene nuestro programa de diplomado. La profesora Andrea Palma se referirá a la salud mental y el trabajo en el mundo contemporáneo y los impactos de la pandemia, y el profesor Alejandro Castro presentará la temática Salud Mental y Trabajo y Nueva Constitución desde la perspectiva social y política. Van a comentar también hoy dos destacados profesionales del ámbito público, vinculados obviamente a la salud mental. Manuel Parra, médico psiquiatra especialista en salud mental y trabajo, lo vamos a presentar más adelante en propiedad. Y Luis Ibacache, médico psiquiatra también, profesor e instructor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Sur de la Universidad de Chile, también vamos a presentarlo como corresponde un poco más adelante cuando vayan a comentar. Agradecemos a quienes patrocinan este conversatorio, a la Facultad de Humanidad y Tecnología de la Comunicación Social y a la Dirección de Capacitación y Postítulo de la UTEM. Hoy contamos con la presencia de nuestro decano, del decano de la Facultad de Humanidad y Tecnología de la Comunicación Social, el doctor Tomás Cárdenas Fincheira. Tres temas antes de comenzar y darle la palabra a nuestro decano. Uno, pedirle la autorización para grabar este conversatorio. Ustedes saben que esta actividad en línea en las universidades las difundimos por redes sociales porque son instancias de vínculo con el medio, digamos, con nuestro medio social. Segundo, decirles que sus micrófonos están apagados y que se van a poder comunicar durante todo el conversatorio con nosotros a través del chat. Y si cuando demos la posibilidad de tener un intercambio con los panelistas y los comentaristas, ustedes quieren hacerlo de manera verbal, les solicitamos pedir la palabra para eso porque no van a poder hacerlo si no lo autorizamos. Entonces, bueno, damos inicio a este conversatorio y le pedimos a nuestro decano que nos dé las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Feliz de estar en este conversatorio, Salud Mental y Trabajo, y de verdad con temáticas tan importantes como las que hoy día se van a exponer, ya todo lo que tiene que ver esta salud con impactos de la pandemia y desafíos sociales y políticos de la nueva Constitución. O sea, temáticas absolutamente contingentes y por eso mismo pienso que hay mucho interés al respecto. Mi función es dar la bienvenida, es saludar, es estar acá acompañando el trabajo de nuestros académicos y en especial saludar a la profesora Gabriela Pantoja, a todo su equipo, a todos los invitados e invitadas, especialmente a Andrea Palma, a la profesora Andrea Palma, al profesor Alejandro Castro, también al doctor Luis Ibacache y al doctor Manuel Parra. Agradecer esta instancia que nos permite el área de educación continua y dejarles, por favor, en la mejor compañía. Muchas gracias y gracias por hacer estas actividades. Muchas gracias, decano. Bueno, a continuación, entonces, vamos a dejar con ustedes la primera ponencia a nuestra primera académica que va a presentar.
Yo creo que ahí cometí una imprecisión, creo que no presenté también a Alejandro Castro, no recuerdo, pero bueno, esas son las cosas de estar en vivo y en directo. Bueno, dejamos entonces ahora a Andrea Palma, quien expondrá sobre salud mental y el trabajo en el mundo contemporáneo y los impactos de la pandemia. Andrea es trabajadora social y doctora en psicología. Es directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de San Sebastián, sede Santiago. Es docente del módulo Salud Mental y Trabajo del diploma Problemáticas Contemporáneas del Mundo del Trabajo en las organizaciones de nuestra universidad. Vamos entonces a dejar a Andrea con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Ahora voy a compartir mi pantalla para comenzar. Ahí ven, ¿no es cierto? Supongo que sí. Ahí, ya. Sí, se ve perfecto. Ya, voy a partir. Espérenme que voy a poner para tomar la hora, porque si no me voy a pasar de los 15 minutos que me dieron. Ya. Bueno, tal como comentaba Gabriela, ¿no es cierto? Yo soy Andrea Palma, soy docente del diplomado y hoy día voy a presentar acerca de trabajo, salud mental y pandemia. Para partir, ¿no es cierto?, tenemos que señalar que el trabajo está dentro de los determinantes sociales de la salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el empleo y las condiciones de trabajo tienen efectos importantes en la salud de las personas, en la equidad, ¿no es cierto?, sanitaria, porque cuando tenemos un buen empleo, un buen trabajo, esto aporta, ¿no es cierto?, seguridad financiera, posición social, desarrollo personal, relaciones sociales, una mejor autoestima, y nos vemos protegidos contra los riesgos físicos y psicosociales, ¿ya? Por otra parte, señalar que la relación entre el trabajo y la salud mental en esta exposición la vamos a tratar desde la perspectiva de los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Son las formas de organizar el trabajo o aquellas características del trabajo que afectan la salud de las personas, ¿ya? Es decir, son aquellas condiciones nocivas para la salud mental, independientemente de las condiciones o de las características de la personalidad o de las características individuales que tenga el trabajador o la trabajadora, ¿ya? Tenemos que mirar también, tener una mirada más estructural al analizar la relación entre la salud mental o entre el trabajo, la salud mental y el contexto de pandemia. ¿No es cierto? Señalar que nosotros hoy día asistimos a un modo de desarrollo capitalista que tiene un modelo cultural particular, ¿ya? Y este modelo cultural, ¿qué es lo que hace? Estimula la competencia entre las personas en lugar de estimular, ¿no es cierto?, por ejemplo, la cooperación. Además, se trata de un modelo que impulsa el progreso individual, ¿no es cierto?, que nos hace pensar que el esfuerzo propio, la capacidad de emprender, ¿no es cierto?, y de asumir riesgos es lo que nos hace, ¿no es cierto?, tener más mérito y de esa manera ascender o tener una mejor posición social, ¿ya? También, ¿no es cierto?, nos hacen pensar en que los ascensos son a propósito del mérito o a propósito de cuánto compromiso tienen los trabajadores con las empresas o con las organizaciones. Entonces, se termina pensando, ¿no es cierto?, que aquel que trabaja 24/7, por ejemplo, tiene más mérito y va a tener más posibilidad de ascenso, y así, ¿no es cierto?, vamos justificando una cierta desigualdad entre unos y otros, ¿ya? Acá hay una frase de Nefa que me pareció bastante atingente para esta exposición que dice: la lógica de la tasa de ganancia para reducir los costos promueve la subcontratación, la terciarización y la deslocalización de las empresas hacia países y regiones donde se pagan menos impuestos, los salarios son más bajos, los sindicatos son más débiles, ¿ya? Y los estados empiezan a favorecer a las empresas extranjeras. Entonces, desde esta perspectiva podemos decir que la pandemia no es que haya generado una crisis en el mundo del trabajo, sino que ya aceleró la crisis que estaba en curso. ¿Y qué aspectos del mundo del trabajo se vieron afectados por la pandemia? Primero, el aumento del desempleo, el subempleo, la inactividad,
la pérdida de ingresos de los trabajadores y de las empresas, los cierres y los quiebres, ¿no es cierto?, de empresas, particularmente de aquellas empresas más pequeñas, ¿ya? Aumentó la informalidad, la inseguridad laboral y también la inseguridad de los ingresos, y las mujeres y los jóvenes son quienes más han padecido, ¿no es cierto?, esta pérdida de empleo, estas pérdidas de ingresos. Además, en relación a la salud mental, es posible señalar, ¿no es cierto?, que es probable que durante la pandemia se hayan agravado los síntomas existentes o se haya desencadenado una recaída en personas que ya tenían patología o ya presentaban sintomatología de salud mental. ¿Por qué? Por el aislamiento, ¿no es cierto?, la falta de apoyo social o las dificultades para acceder a medicamentos psiquiátricos durante el confinamiento. A continuación, vamos a revisar algunos riesgos psicosociales que se han hecho aún más patentes en la pandemia, ¿no es cierto? Riesgos psicosociales que tienen que ver con aquellas condiciones de trabajo que influyen en la salud mental de las personas. En primer lugar, el trabajo se intensificó. Para nadie es un misterio que buena parte de los trabajadores terminó desempeñando sus labores en horarios que usualmente estaban descansando en su casa, se extendieron las jornadas, etc. Se empezó a trabajar controlando las emociones, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos a los trabajadores del sector salud que se vieron expuestos a más muertes, a más situaciones, ¿no es cierto?, extremos, o las personas que estaban a cargo de seguridad de los lugares, que se vieron también enfrentados a más agresiones, por ejemplo, los teletrabajadores y los repartidores que tuvieron que exponer, ¿no es cierto?, o controlar el miedo a contraer la enfermedad para seguir trabajando, etc. Además, se vio un aumento de conflictos éticos y de valores porque los trabajadores tuvieron que hacer cosas con las que no estaban tan de acuerdo. Ya, por ejemplo, remarcar los precios durante la noche en la estantería, hacer más trabajo con menos recursos, por ejemplo, hospitalizar pacientes en los pasillos en lugar de, ¿no es cierto?, estar en la UCI como correspondía, etc. También se vio un aumento de tensiones y conflictos con los compañeros, los jefes, los supervisores, con los clientes, con los usuarios. Ya la investigación y los autores reportan un aumento del hostigamiento, de la violencia, un mayor agotamiento emocional o también, ¿no es cierto?, en algunas ocasiones adicción al trabajo como un mecanismo para poder aumentar los ingresos o para obtener un ascenso. También, ¿no es cierto?, aumentó la inseguridad, la incertidumbre, la angustia y la ansiedad en los trabajadores con contrato no indefinido, ¿ya? Porque claramente hubo pérdida de empleo, recortes salariales, reducción de jornada, etc. Además, a nivel físico, los trabajadores, por ejemplo, se vieron enfrentados a no tener una silla cómoda, no contar con la calefacción o la temperatura adecuada para trabajar en sus casas, ¿ya? Y eso también puede generar o pudo generar un aumento de la ansiedad y el estrés en el desempeño común de su trabajo, ¿ya? Por otra parte, no solo la sobrecarga o el exceso de trabajo fue una fuente de mayor estrés para los trabajadores, sino que también la subcarga de trabajo, trabajadores que se fueron a la casa y que los jefes no le asignaban funciones, ¿no es cierto?, que los llevaba a estresarse más de la cuenta, a sentir más ansiedad por el temor a ser despedidos, si ya prescinden de mis servicios, ¿no es cierto? También ese es un factor de riesgo que aumentó en la pandemia. Además, se vio aumento de la violencia y el acoso, por ejemplo, en trabajadores de la salud, ¿no es cierto?, que llegaban a sus domicilios y tenían pegados carteles, váyanse de aquí, no nos traen la pandemia, ya, o personal de la policía, o que tenían que resguardar, supongamos los guardias del supermercado, también fueron más víctimas de agresión de parte de las personas, porque tenían que resguardar las normas sanitarias y también se produjo un aumento del ciberacoso a propósito del mayor uso de tecnologías. Además, hubo un mayor desequilibrio entre la vida personal y laboral. Ya las personas se vieron expuestas a grandes exigencias laborales y también grandes exigencias para organizar su vida familiar y poder cuidar de quienes dependían de ellos, porque los padres estaban con los hijos sin colegio, ya, y eso además se unió a una restricción de la vida pública que afectó principalmente a las mujeres. Sabemos que son quienes más han perdido el empleo, quienes más han debido dejar sus labores.
Además, también hubo mayor presión para los líderes, no solo para los trabajadores, ya porque todo está en constante cambio. La propagación del contagio cambia, las normas y los reglamentos cambian, los desafíos del entorno. Entonces los líderes también, que tienen la responsabilidad de proteger a sus trabajadores contra el estrés y la tensión psicológica generados por la pandemia, también se vieron fuertemente estresados porque los proveedores, no, porque no es cierto, porque tenían que cuidar de los trabajadores, tenían que responder a las metas de la organización y además había siempre instrucciones cambiantes a propósito del contexto de pandemia, ¿ya? Además, muchos trabajadores vieron afectada su salud mental por la pérdida de privacidad e intimidad que tuvieron en el trabajo desde su casa, ¿ya? Muchos de ellos, ¿no es cierto?, se veían con mucha ansiedad o sufrieron, ¿no es cierto?, un mayor nivel de estrés a propósito de tener, por ejemplo, que mostrar su casa, encender la cámara, o que sus colegas vieran a sus niños, etcétera, ¿ya? Y también otros trabajadores se vieron expuestos a mayor estrés por el uso porque tuvieron que usar sus propios medios para desarrollar el trabajo. Ya, por ejemplo, la calefacción, no sé, el internet, o su computador, etcétera, o los mismos repartidores, ¿no es cierto?, que fueron una actividad esencial durante la pandemia, usaban sus propios medios de transporte. Y finalmente, un riesgo que se incrementó en la pandemia fue la disminución del apoyo social, porque las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia dificultaron la interacción social, tanto en el trabajo como fuera del mismo, la sensación de aislamiento, ¿no es cierto?, es un riesgo para la salud mental de los trabajadores, especialmente los trabajadores con discapacidad o el personal también de salud, que muchas veces incluso debió aislarse de sus familiares para no contagiarlos. Se dice, ¿no es cierto?, que cada tipo de trabajador se ve afectada su salud mental de manera diferenciada. Por ejemplo, los trabajadores de plataformas que han tenido, estamos hablando de Uber, ese tipo de plataformas, han tenido que exponer sus vidas en el tránsito para transportar cosas que son indispensables para la vida durante el aislamiento. Sin embargo, a ellos también se les ha negado su condición de trabajadores asalariados, su condición de trabajadores dependientes y la libertad sindical. Por otro lado, están los teletrabajadores, cuyas jornadas, ¿no es cierto?, se incrementaron y muchas veces incluso se desconoció su derecho a la desconexión. Y por otra parte, un caso aparte son los trabajadores del sector salud, a los cuales se les hizo creer que estamos, ¿no es cierto?, en una guerra, que ellos son héroes, que pelean contra un enemigo invisible, etcétera, pero a la hora, ¿no es cierto?, de mejorar sus condiciones de trabajo, de pronto las respuestas tampoco fueron de las mejores. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia internacional respecto a los efectos de salud mental, los efectos en la salud mental de los trabajadores? Por ejemplo, en trabajadores españoles esenciales, no de salud, el ser mujer menor de 43 años, vivir en casa sin posibilidad de estar al aire libre y tener que estar en contacto con personas ajenas a su familia, se relacionó con mayores niveles de estrés, mayores niveles de angustia. Bueno, según una revisión sistemática de la literatura, que se realizó con artículos de distintas nacionalidades, los trabajadores de la salud presentaron mayoritariamente miedo, insomnio, distrés, agotamiento, ansiedad, sintomatología depresiva, sintomatología de trastorno estrés postraumático, somatización, etc. ¿Ya? Y la amplia mayoría de trabajadores no sanitarios, también es un estudio español, creyeron necesario tener atención psicológica durante el periodo de confinamiento, durante el trabajo desde casa. ¿Ya? Bueno, y a nivel de la evidencia nacional, tenemos esta gran encuesta, Movid-19, ¿no es cierto?, donde aparece que el 55,8% de las mujeres indica que su estado de ánimo empeoró durante la crisis sanitaria, mientras que solamente el 42,8% de los hombres reporta lo mismo. Además, las mujeres mencionan, más que los hombres, presencia de problemas para dormir, sentirse bajoneado, deprimida, así como nerviosa y ansiosa, ¿ya?
¿A qué se pudiera deber, ¿no es cierto?, que esta diferencia entre hombres y mujeres, a que la sobrecarga que las mujeres tienen en relación a los cuidados del hogar es mayor que la de los hombres? Ahí, ¿no es cierto?, yo miré algunas estadísticas y claramente durante la pandemia y el periodo de teletrabajo fueron las mujeres las que más aumentaron en el trabajo doméstico, ¿ya? Y sin dejar muchas veces el trabajo remunerado. Sin embargo, también fueron ellas las que presentaron mayor preocupación por la potencial pérdida de su fuente laboral, y sabemos que son las que han aumentado más la tasa de desempleo que los hombres. Y a esto sumémosle, ¿no es cierto?, que durante el confinamiento hubo un aumento de expresiones de violencia de género durante las cuarentenas. Nos encontrábamos con que había menos denuncias en algún momento, ¿no es cierto?, pero había más llamadas a los teléfonos de emergencia, lo que es un claro indicador de que no se denunciaba por el temor de estar conviviendo con el agresor, pero sí estaban más expuestas a este tipo de dificultades. ¿Ya? Eso sería, por mi parte, acá están las referencias. Muchas gracias, profesora Andrea Palma. Gracias, Andrea. A continuación, presentamos al profesor Alejandro Castro. Él expondrá sobre salud mental, trabajo y nueva constitución, desde una perspectiva social y política. Alejandro es trabajador social y doctor en sociología. Es académico del Departamento de Trabajo Social de acá de la UTEN e integrante de la Sociedad Chilena de Salud Mental y Comunitaria y de la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos y Salud Mental. Dejamos entonces al profesor Alejandro Castro. ¿Está por ahí? Ahí está. Sí, estoy acá. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación y agradecer también de compartir este lugar junto a ti, Gabriela, Andrea, al doctor Ibacache, al doctor Parra también. Y bueno, un poco contarles que esta presentación está más bien enfocada desde una perspectiva crítica y justamente desde ahí revisar el tema que nos atinge, que es la salud mental, y justamente lo que hoy nos convoca es la ley de salud mental y la nueva constitución. Así que voy a compartir pantalla. Se ve ahí, ¿cierto? Sí, perfecto. Súper, bueno, todos nos recordamos de este rayado de octubre del 2019, esto ahí en el barrio Las Tarrias, que es algo que ha dado la vuelta, yo creo, por todo el mundo, y especialmente en nuestras reflexiones que hemos tenido hoy en día en salud mental y psiquiatría. Creo que la razón de fondo de este rayado no era depresión, era capitalismo, da cuenta bastante de la condición actual de la salud mental y algunas reflexiones que, bueno, vamos a ir viendo ahora en este momento. Entonces, bueno, decir un poco sobre temas teóricos, el neoliberalismo y el nuevo espíritu del capitalismo, que es algo que estaba asociado ya en los textos de 1904 en Max Weber, que yo creo que todos, muchos leímos, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ya muestra de alguna forma cómo se instala este modelo dentro del corpus del trabajo. Max Weber hace mucha atención en este sentido y da un especial énfasis de cómo a través del espíritu o la ética protestante el capitalismo se va insertando en nuestra sociedad a partir de la noción del trabajo. Algo ya estudiado en 1909 por lo demás. Ya en los años 90, a finales del año 90, Luc Boltanski y Eve Chapello, que son los doctores, los directores de la escuela francesa, en el nuevo espíritu del capitalismo, plantean justamente cómo el mercado ahora en este momento ingresa, digamos, triunfa, ya no hay de alguna forma solamente puro capital, sino hay un otro modo de entrar a través de el del mercado y la desregulación del mercado financiero. Y ahí aparece toda esta idea de la liberación y la desintermediación de los estados que van a crear estos nuevos productos. Desaparecen los estados de bienestar y en donde aparece más bien un orden especulativo que permite siempre el ingreso al capital.
Y así aparece que estos años, los años de crisis, la gran rentabilidad del capital a través del coste del dinero, van a reestructurar los mercados de los 80, van a fusionar los mercados financieros, los movimientos fusión-adquisición de las multinacionales, se van a crear estos grandes holdings, y así aparecen las consecuencias, las grandes consecuencias en la vida privada, especialmente en la vida privada de las personas y el mundo familiar, y cómo esto va a tocar derechamente el mercado del trabajo. Ya desaparece este estado protector, desaparece, digamos, todo, digamos, este mundo que el estado de bienestar europeo, especialmente norteamericano, daban como guía en los años, hasta los años 80, 90. Y todos estos efectos, perdón el tipeo ahí, cambiaron de alguna forma las clases sociales, las clases populares, y efectivamente aparecen todas estas clases, los que Boltanski denomina los abandonados del progreso, las mujeres, los inmigrantes, los discapacitados, los jóvenes sin diploma, le dice Chapelo y Boltanski. Entonces, estos autores lo que intentan de alguna forma es mostrarnos a través de su estudio empírico cómo abrir esta caja negra del neoliberalismo y sus efectos, y se preguntan por la coyuntura por donde el capital se desplaza, y muestran los cambios también de los valores, donde el éxito y la tolerancia del capital van a triunfar y se van a constituir como una especie de ideología, y ahí aparece la idea en esos años de la idea del hombre empresa, donde se muestran todos estos cambios ideológicos de las sociedades neoliberales. Se instala una ideología nueva en términos Foucaultianos, ya que Foucault ya venía diciendo que el empresario es sí mismo, y aparece toda esta idea de la gestión empresarial, la justificación y la evolución del capital, donde se instala también el modo de que se va a triunfar en esta sociedad, y el modo también en que se va a fracasar en esta sociedad. Y así el espíritu del capitalismo se va a manifestar en un arquetipo determinado como el accionista, el que invierte su dinero en una empresa y se espera de ello una mayor remuneración. Es lo que hoy día vamos a conocer como, o lo que conocimos en su momento como el hombre negocio, hoy día se va a transformar en esa idea, la idea del emprendedor. Ya ayer, cuando los discursos de este gobierno son muy clásicos en eso, la idea del emprendimiento. Entonces el espíritu del capitalismo, la ideología del capitalismo y el compromiso de esa idea está arraigada en esta ideología dominante. Byung-Chul Han, que es un filósofo alemán, ya va a plantear la cuestión, le va a dar vuelta a esta noción de la idea de neoliberalismo y trabajo, y lo va a conectar con algo que hasta ese momento yo creo que pocos lo habían hecho, con la noción de la salud mental. Y ahí aparece, él dice que a través de esta libre competencia que se funda el aparato neoliberal, que descansa en esta idea de la libertad individual, a través de la competencia, se va a reproducir este capital a coste de la explotación de la libertad del individuo, y donde va a convertir al trabajador ya no en un trabajador dependiente, sino en un trabajador empresario, como lo decía Boltanski y Chapelo, en ese sujeto empresarial o emprendedor, el self-emprendedor. Hay un texto muy interesante de un alemán de apellido Brooklyn, que se enfrenta a sí mismo y que fracasa, y que si fracasa, perdón, debe redirigir su fracaso a sí mismo, y comienza una agresión a sí mismo, y donde el lazo social muy durkheimiano que todos conocen se rompe de ese modo. Ya no se rompe por otras cosas, sino se rompe porque fracaso en la sociedad. Fracaso en la medida en que fracaso en mi trabajo. Y aquí, para este autor, aparecen las grandes enfermedades del siglo XX, la depresión, el trastorno de personalidad, el burnout, entre otras cosas que son consecuencias, digamos, de este fracaso de sí mismo. Y esto es porque los modos de explotación, a diferencia de los modos que exponían los marxistas clásicos, cambiaron, y no van a ser de alguna forma a través de una relación de clase necesariamente, sino son autoexplotaciones donde se deja al descubierto la psique, y ahí interesante, como una fuerza productiva, y ya no es necesariamente el cuerpo es necesario, pero ahora también es la psique, y así emerge la autoexplotación y emergen las nuevas enfermedades somáticas, dice Byung-Chul Han. Bueno, aquí aparecen los bloqueos y debilidades, los errores van a ser comprendidos y deben ser eliminados para justamente incrementar la eficacia y la eficiencia del rendimiento. Ya no se nos es permitido tener debilidades, no es permitido errar en un trabajo y tener bloqueos, por ejemplo, y ahí el régimen liberal ha introducido una forma de ser dentro del trabajo, y iba a introducir lo que se denomina la época del agotamiento, y emergen lo que muy hermoso, como lo dice Byung-Chul Han, pero muy trágico a la vez, los infartos del alma, que de la depresión vendría siendo ese gran infarto del alma. Recordemos que la depresión es la enfermedad de salud mental más diagnosticada en el mundo. Entonces, aquí aparece toda una literatura en torno a la autoayuda también, que va a estar relacionada con la curación, cómo vencer la vida, que también están arraigadas en esta forma
de entender la optimización personal y la representación subjetiva. Pongo estas dos películas porque son muy interesantes de cómo se funda el ser humano, el trabajador. El Lobo de Wall Street es, creo que, la mejor forma de representar esa forma del éxito, y por otro lado la forma del éxito a través de lo que esta película de Will Smith, no recuerdo este momento el nombre, pero también representa a través del esfuerzo humano, donde yo me convierto en mi propio jefe y siempre triunfo a través de ahí. Pero ¿qué pasa con esta idea? Este es el sueño americano. Jung-Chul Han dice que esto fracasa, y cuando fracasa aparecen todas estas enfermedades del alma. Y Herbie Fernández, que son unos médicos españoles, dicen, claro, porque en esta sociedad globalizada lo que vivimos es una república de enfermos mentales, va a decir. Y es porque justamente lo que va a aparecer ahí es porque el mundo va a funcionar a través de diagnósticos que van a proliferar como forma de identidad. Y ya yo ahora naturalizo la noción de depresión, soy depresivo, en verdad tengo depresión, y cuando efectivamente existen probablemente otras formas de entender. Y esta república que no son ni esquizofrénicos, ni bipolares, ni aún depresivos, parece que vivimos implícitamente en ello, porque la proliferación de la salud mental y de la psiquiatría en la vida cotidiana se ha ido ramificando tanto en el lenguaje como en la forma del comportamiento. Y entonces estas disciplinas lo que hacen es buscar y explicitar y explicar lo irracional a través de la neurobiología y el psicofármaco como una de las formas de poder solucionar este tema. Las pastillas de la felicidad, que dice Alan Franz. Alan Franz, un destacado investigador, miembro también del DCM4. Entonces, y que han favorecido que la psiquiatría y la salud mental se hayan empotrado paulatinamente en la vida de las personas. Ahora, todo esto, la proliferación de los diagnósticos psiquiátricos en nuestra época, como diría Porter, en esta cultura de víctima, son un modo de aceptación de paradigmas psiquiátricos que se han arraigado en lo más profundo de nuestra sociedad. Cito a Porter y dice: nunca antes tanta gente se tragó no solo los medicamentos, sino también las teorías que prescribe la psiquiatría. Nunca antes tanta gente consultó a los terapeutas de las más diversas tendencias, mientras los discursos de los psicológicos y los psiquiátricos sustituyeron al cristianismo y al humanismo como herramienta para dar sentido al yo, a uno mismo, al prójimo, a la autoridad. Entonces, de cualquier manera, la psiquiatría y su lenguaje se internalizaron en nuestras formas de vida. Entonces, hoy día hablar de depresión, ser bipolar, tener un déficit atencional, un burnout, estrés, licencias médicas, se ha vuelto algo muy común en la sociedad del capitalismo. Y preocuparse por la salud mental, por lo tanto, es pensar los modos de vida en nuestra sociedad contemporánea. De alguna forma, se piensan estos fenómenos sociales que se envuelven, transforman, determinan, con consecuencias directas en las emociones y en los cuerpos de los individuos. Entonces la pobreza, el orden social, las pandemias, las crisis financieras, las intervenciones del Estado, están de algún modo u otro imbricados en ese devenir de la salud en general, pero se contextualizan en una cultura neoliberal que, como caractericé en un principio, como parte de nuestra época. Sin embargo, esta conexión no es en sí misma un entrelazamiento claro, transparente, sino que más bien es algo de bien difícil acceso, porque opera en un nivel transepistémico y está interconectado entre distintos niveles, lo científico, lo político, lo económico, lo cultural. Entonces no es algo tan fácil de ir revisando. Ahora, ¿cómo esto afecta a nosotros en tiempos de la nueva Constitución? Algo que, de alguna forma, cuando muestro, esta imagen es muy dolorosa, pero a la vez muestra muy bien cómo este devenir social contextualizado en esta sociedad del emprendimiento, como lo diría Brooklyn, nos cuestiona, nos ponen en cuestión. Y aquí la nueva Constitución sería un momento clave también para repensar nuestras prácticas. Hoy tenemos la ley 2000, la 21.331, la mal llamada ley de salud mental, que salió aprobada hace un par de meses atrás, que se llama Ley de Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, que se aboca más bien a las problemáticas de la enfermedad mental y ciertas regulaciones de algunas intervenciones de salud mental, que de problemas estructurales, que inciden en los problemas de salud mental, por ejemplo, relacionados con el trabajo. Esta ley que hoy día todos hablan, promulgamos la ley de salud mental, qué sé yo, no busca el bienestar social, sino más bien regulación de cuestiones polémicas como la toma de decisiones de los usuarios,
tratamiento, internación o detenciones psiquiátricas, entre otras, pero el principio de derecho humano, si bien está presente, es contradictorio, no se trabaja del modo que uno esperaría, ni tampoco regula cuestiones como las cuestiones relacionadas con el bienestar social o lo psicoemocional, menos de justicia social. Entonces, aquí donde nosotros, por ejemplo, la Sociedad de Salud Mental Comunitaria a la que represento, y también la mesa Regional Metropolitana de Derechos Humanos, en la que trabajamos con respecto a estas críticas a esta ley, pusimos en el tapete esta discusión, lo dijimos, lo hablamos abiertamente, hicimos seminarios, interpelamos a algunos políticos. No obstante, esta ley se hizo a puerta cerrada, básicamente sin consulta, ni siquiera de la sociedad civil, menos también de las personas por experiencia. Aquí está el documento que hicimos en marzo del 2021, de la mesa regional, donde hicimos todas las observaciones a esta mala ley, por así decirlo. Entonces, y aquí están las organizaciones que participamos en esa instancia, y ahí hicimos al menos 12 focos donde nos fijamos en esta construcción de la ley, que aquí, bueno, después en el paper, en el PPT los puedo compartir a todos uno. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en ese contexto para una nueva constitución, una constitución que viene a cuestionar, digamos, esta forma de hacer salud mental, esta forma de entender la salud mental y el trabajo en nuestra sociedad? Primero, considerar a la salud mental al interior de la nueva constitución, y esto es sumamente importante. No sé si está Constanza hoy día, pero creo que una de las cosas que nace justamente este repudio social a la estructura de establishment en el 2019 equivale a porque de hecho, muchas universidades, muchos rayados, el rayado que partimos al principio de esta presentación, hablan de la salud mental. Y creo que eso no se ha considerado tan elementalmente en la problemática de las discusiones de la nueva constitución o de la actual convención constitucional. Y creo que es súper importante que esté presente. Segundo, el espíritu y alcance de la constitución, que tiene que ver con un enfoque de ley, que el enfoque de la ley actual está más bien relacionado con la salud mental en un carácter regulatorio, que pierde de vista lo que es la salud mental en sí misma, es decir, el bienestar social, sostener una mirada basada en los derechos humanos, donde ponen en realidad los determinantes sociales. Creo que eso es súper importante que esté presente en esta nueva constitución. La legitimidad, por ejemplo, del proceso participativo y de la creación, y de que la redacción de la ley actual fue totalmente a puertas cerradas, no se le preguntó a nadie, más bien a un par de expertos y políticos que fueron los expertos en este tema para decidir por nosotros. En ese sentido, se contradice el Plan Nacional de Salud Mental del 2017, ya que no se incluyó a la sociedad civil vinculada al mundo de la salud mental, y en ese sentido creo que la nueva constitución o los constituyentes deberían también en las mesas que se trabajen integrar a parte de la sociedad civil, a las instituciones, pero también al sujeto, al trabajador en este sentido que es parte de este proceso de salud mental. Bueno, me doy un lujo, una de las cosas que debería cerrarse por solamente hecho de que aquí ocurre tortura en Chile todavía, son los hospitales psiquiátricos, especialmente el Horvitz, el Putaendo y todos los hospitales cerrados, que la actual ley considera que no se deben crear más, pero siguen existiendo tratamientos relacionados con la tortura ocurren hechos de tortura, para ser honesto. Y pensar en un tratamiento en salud mental basado en el recovery, en la recuperación, básicamente, etc. Y por último, dos niveles más que tienen que ver con la salud mental y la violencia laboral, donde las condiciones del trabajo hoy en día, a propósito de la flexibilización laboral que ha revelado la pandemia, los peores desastres de nuestra sociedad, y en la lógica del emprendimiento, genera vulnerabilidad laboral en todos los niveles, no solamente en los niveles más bajos y en la generación del rápido, o digamos de las motos, sino también en los mismos profesionales como los doctores, como la flexibilización laboral en la universidad, en las instituciones de salud, etcétera, entre otras cosas. Creo que es bastante interesante echarle una mirada a eso también en esta constitución, y por lo tanto, y finalizando, el bienestar social y psicoemocional de los sujetos. Entonces, cuando generalmente hablamos de salud mental y las consecuencias en nuestros cuerpos y emociones, hablamos de problemas de justicia social, trabajo digno, horarios dignos en el trabajo, vivienda digna, salud digna, educación digna. Ello requiere un estado de bienestar que nunca hemos tenido en Chile, y requiere un estado de bienestar que genere dimensiones dignas en donde
pudiéramos solucionar, digamos, problemas básicos como problemas de vivienda, horarios de trabajo digno, locomoción digna, etcétera. Y recién ahí encontraremos que una salud mental, como entenderla desde la perspectiva del bienestar social o el bienestar psicoemocional. Creo que antes no, todas las consecuencias hoy día probablemente de los trabajadores con relación a la salud mental son por problemas de trabajo digno, básicamente porque no hay justicia social en muchos de estos aspectos. Creo que aquí va la reflexión de esta presentación y bueno, ya agradezco el espacio y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al profesor Alejandro Castro. Muy interesante. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestros comentaristas, a Manuel Parra y a Luis Ibacache. Ellos van a comentar sobre las presentaciones de los profesores, pero también van a dar sus comentarios personales en relación al tema de salud mental y trabajo. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Manuel Parra. Él es médico psiquiatra, especialista en salud mental y trabajo. Es profesor del Máster Internacional en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich. Es docente del programa de especialización en psiquiatría de adultos de la Universidad Mayor y la Universidad de Santiago de Chile y se desempeña en el servicio público. Entonces damos la palabra a Manuel. ¿Está por ahí Manuel Parra? No lo veo. Bueno, Manuel vive en Vallenar. Entonces, su internet tiene a veces, ahí está. Su internet a veces tiene algunas interrupciones, pero veo que necesita micrófono. Ya, sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Manuel, Bien. hola, bienvenido. Hola. Bien, estaba pidiendo angustiosamente micrófono. Bien, muchas gracias por la invitación. Agrego a la presentación que hacía Gabriela, yo soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama y médico psiquiatra del Hospital Provincial del Huasco en la ciudad de Vallenar. Solo por razones coyunturales estoy hoy día en Santiago disfrutando de la lluvia que echábamos mucho de menos en la zona. Y me voy a tener que retirar a más tardar a las 17:15 porque justamente hoy día se inician actividades con los alumnos de la Universidad de Atacama. Bueno, agradezco la invitación a este conversatorio. Ha habido dos presentaciones que las dos contienen muchísima información, son bien contundentes y voy a decir solamente algunas cosas que para remarcar y comentar algunas de las cosas que se han dicho. La primera, respecto del tema de la salud mental, el trabajo y la pandemia, yo creo que aquí es importante remarcar un hecho bien relevante. La pandemia no ha terminado y no sabemos cómo va a seguir todavía. Lo que sabemos de las pandemias anteriores, de la que más recuerdo se tiene, que es la de la famosa gripe española, en realidad las consecuencias son muchísimo más prolongadas en el tiempo de lo que duran sus distintas oleadas. Y entonces, ¿qué nos deparan las próximas oleadas? No lo sabemos. Y por lo tanto es interesante el momento de reflexión para lo que viene, porque lo que nos va mostrando la pandemia son algunas tendencias importantes desde el punto de vista del trabajo. El primero, una cuestión bien obvia en la realidad chilena, es el tema del reparto de la riqueza. Es decir, la pandemia muestra en toda su brutalidad lo mal que está el reparto y
la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, si el trabajo es el gran generador de riqueza, ¿por qué justo cuando más necesitamos repartir bien eso, que es que tenemos que hacer un parelé por las dificultades que nos tira la pandemia, justamente es cuando debería repartirse y lo que muestra la realidad de muchos países del mundo es que en realidad más bien se aumenta la tendencia a la concentración de la riqueza. Segundo, y remarco eso porque se nos olvida que ese es un componente esencial de la salud mental. Parto además aclarando, o sea, coincido con lo que se señala en la segunda presentación. Es muy peligroso confundir salud mental con ausencia de enfermedad mental, ¿ya? Y la psiquiatría tiene que ver con enfermedad mental, no tiene que ver con la salud mental. La salud mental tiene que ver con todas las esferas de acción de los individuos y en ese sentido tenemos que ser bien modestos desde cada disciplina en no apropiarnos de un campo que es transdisciplinario. Y en ese sentido, remarcar, o sea, un componente fundamental de la salud mental va a ser siempre el contar con lo necesario para la subsistencia. Segundo, tendencia que muestra la pandemia es que el trabajo continúa con su tendencia instalada ya hace varios siglos a invadir todos los espacios personales. Eso lo remarca muy bien la presentación que hacía Andrea. Lo dice también de un punto de vista más teórico la presentación de Alejandro. Tercero, la pandemia pone en evidencia el gran problema que tenemos con la violencia en las sociedades actuales. No solo en la sociedad chilena, en todas las sociedades. Tenemos un problema con la violencia. La pandemia nos ha puesto a convivir con la violencia casi como parte de nuestra vida cotidiana. Y remarco aquí que nos hemos acostumbrado a convivir con la muerte. Y esto requiere un cambio radical, o sea, lo mismo que en las concepciones y en cómo abordamos los temas de género en la sociedad, en esto requiere cambios que no solo son estructurales, sino que cambios en las personas. Es decir, las personas tenemos que cambiar, no podemos seguir justificando la violencia en ninguna de sus formas, en ninguna de sus formas. Y solamente aquí me hago la pregunta, ¿cuánto sufrieron los trabajadores del metro cuando su fuente de trabajo fue asaltada? Independiente de la justificación que eso tenga. Y no es que yo esté en contra de la movilización social, ¿no? Pero las personas tenemos que cambiar. Y si no cambiamos, mal podemos exigir em, el cambio en las estructuras. Y en ese sentido, la violencia en el trabajo nos enfrenta o sea, se ha puesto muy en evidencia en esta pandemia como un tema pendiente que tenemos en Chile. Está el convenio de la OIT, que es un buen convenio y que sería un buen salto hacia adelante. Un segundo tema que me quería referir es que en esto del trabajo y la salud mental, eh, no podemos tampoco dejar de lado que el trabajo es una condición esencial para la salud y en especial para la salud mental. Y aquí me quiero referir solo a un gran tema que tenemos que incorporar en todas nuestras reflexiones, que es el estigma que se vive en la cultura y el lenguaje, pero también en las instituciones y en las leyes, que es un gran limitante para que el trabajo sea efectivamente esa condición para todo el mundo, con independencia de su condición. Hago aquí un llamado, me pareció muy buena la presentación de Alejandro, pero yo haría un llamado al cuidado en el lenguaje. Las personas no somos esquizofrénicos, ni bipolares, ni depresivos. Las personas que sufren, que padecen una enfermedad que se llama esquizofrenia,
las personas padecen una enfermedad que se llama depresión y que no es para toda la vida, las personas padecen una enfermedad que se llama enfermedad bipolar, y no nos gusta que se nos nombre a partir de nuestra condición de salud. Seguimos siendo personas. Y en ese sentido, eso es válido para todos y todas nosotros. Entonces, yo hago un llamado a que seamos cuidadosos en el uso del lenguaje. También, por ejemplo, el tema de la internación. O sea, las personas con enfermedad a veces necesitamos hospitalización. Y un gran problema que tenemos en el adecuado uso de la hospitalización en personas que padecen una enfermedad mental descompensada es justamente esta persistencia del concepto de internación, algo así como una suerte de encarcelamiento con la que tenemos que terminar, ¿ya? Tercero, tercera cosa que a mí me parece importante y que yo hago, aquí me salgo de las presentaciones y hago ahora mi propia reflexión, que el trabajo, desde la perspectiva del trabajo y la pandemia y los desafíos que se nos abren hacia adelante. La pandemia nos ha puesto en evidencia que el trabajo, que tiene estas múltiples facetas, no solo es esta actividad que nos permite, es una condición para la salud, sino que es la actividad que amenaza la existencia de la vida en el planeta. El trabajo no puede seguir siendo la principal amenaza para la biodiversidad. Y allí yo creo que un gran desafío que tenemos y una oportunidad que tenemos en Chile, en que estamos discutiéndolo todo, es que tenemos que cambiar los paradigmas en salud. Tenemos que prestarle atención al paradigma que se está proponiendo de mirar la salud como una sola salud del planeta, porque es el desafío de este siglo. Eso nada más quería decir. Muchas gracias, profesor Manuel Parra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a Luis Ibacache. ¿Está por ahí, Luis? Por acá estoy. Vale, Acá estoy. te voy a presentar. Luis es médico psiquiatra, es profesor instructor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Sur de la Universidad de Chile, es integrante de la Comisión de Políticas Públicas del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile y es concejal de la Comuna de Providencia. Luis además trabaja en el servicio público. Ahora sí, porque al inicio del conversatorio no los pude presentar como correspondía. Así que te damos la palabra, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a partir también haciendo algunas precisiones ahí. No soy parte del Departamento de Políticas Públicas del Regional Santiago. Soy un miembro muy poco activo del Departamento de la Comisión de Salud Mental del Colegio Médico, ¿ya? Pero eso es en concreto. Primero yo me quiero situar desde dónde voy a hablar, ¿ya? Voy a hablar desde la práctica clínica. No tengo formación ni como salubrista, ni soy magíster, voy a hablar desde la práctica clínica, ¿ya? Y a partir de la práctica clínica quizás hacer algunas reflexiones y también de la observación de algunos temas. Quizás voy a partir de cosas medias anecdóticas, pero que creo que son fundamentales para situar el tema. Cuando fue la revuelta social, cuando empieza en el Hospital Barros Luco, en la sección de hospitalizados, el equipo psicosocial hizo una actividad que fue organizar cabildos de pacientes que estaban hospitalizados. Y uno de los temas tuvo que ver con trabajo, ¿ya? Y dentro de eso se les preguntó a las personas cuánto creían ellos que tenía que ser el sueldo mínimo para poder vivir bien. Y hubo una opinión de mayoría, que era que las personas que estaban hospitalizadas necesitaban un sueldo de 500.000 pesos para poder pagar su casa, para poder comer, para poder vivir,
y para poder comprar remedios, etc. Y hubo un voto de minoría, que el voto de minoría decía no, que el sueldo mínimo tenía que ser de 1 millón de pesos. Porque los pobres, y esa es casi textual, lo recuerdo así, porque los pobres no tienen que limitarse solo a vivir, a comer y a pagar el arriendo, que también tienen derecho a ir al cine, a comprar libros, a pasear como los ricos. ¿No? Hago esa reflexión, porque siento que eso representa lo que ha sido el mundo del trabajo en este país. ¿Ya? La terrible desigualdad en la brecha salarial, pero también yo creo el cómo se mira que en realidad el trabajo debiese ser una actividad solo para sobrevivir, ¿ya? Para poder seguir, como decían algunos autores clásicos, reproduciendo la fuerza de trabajo. Es decir, tenemos que tener lo mínimo para reproducir la fuerza de trabajo. Y yo creo que desgraciadamente, más de un siglo después, esa sigue siendo la misma realidad. Sigue siendo la misma realidad que cuando se escribió eso. Entonces, yo creo que es un tema central en el trabajo y la salud mental. Ahora, quiero también partir por cosas a lo mejor muy evidentes, muy obvias de repente, pero que son necesarias para situar el tema. Al final, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de la capacidad de una persona de desarrollar al máximo sus potencialidades, de poder tener las habilidades para enfrentar las adversidades del medio, de ser una persona que interactúa con otros y aporta al medio, recibe los aportes de los demás, es decir, un miembro pleno de la sociedad. ¿Ya? De eso hablamos cuando hablamos de salud mental. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de salud mental, no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de todas las dificultades o barreras que encuentra esa persona para hacer un aporte, para enfrentar las adversidades, para desarrollar sus potencialidades. Entonces, perder la salud mental es perder en el fondo la capacidad de desarrollarse como ser humano. Y la pregunta que uno se hace, siguiendo la línea de Manuel y de los expositores anteriores, es si el trabajo lo permite a uno desarrollarse, ser parte activa de la sociedad, ser parte contribuyente al desarrollo de todo. Y da la impresión de, por las condiciones del capitalismo, del modo capitalista de producción del que hablaban, la verdad es que es imposible pensar en alcanzar la salud mental si seguimos viviendo como vivimos. Esa como primera cosa. Pero yendo a la concreta, más difícil todavía, o más concreta, la salud mental, como toda la salud, es determinada no por mi dotación genética, no es determinada por el ambiente biológico en el que me desarrollo, no es determinada por el acceso que yo tenga a los sistemas de salud, sino que es determinada principalmente, de acuerdo a los teóricos actuales, por el lugar que ocupo yo en la escala socioeconómica del país. Es decir, la probabilidad de que yo tenga mejor o mayor salud depende de mi ingreso económico. Eso no lo dice ningún autor marxista, es algo que lo ha ido desarrollando la Organización Mundial de la Salud a través de distintas líneas de estudio acerca de las determinaciones sociales o determinantes sociales. Es decir, cuando hablamos de salud mental en el país, y hablamos, como se escucha en los medios de comunicación, uno encuentra la siguiente contradicción. Por un lado, plantean, no, va a venir una pandemia de salud mental ahora con el coronavirus, y nos vamos a ver invadidos de problemas de salud mental. ¿Ya? Incluso se ha inventado un término, que yo creo que es bien discutible, la fatiga pandémica. ¿Ya? Como si fuera un problema médico, como si fuera algo de que los especialistas tienen que resolver. Cuando en realidad, tal como decían los expositores y todo, lo que estamos hablando es de sufrimiento psíquico producido por condiciones concretas de vida, por modos concretos de vida. Y no estamos hablando de enfermedades. Entonces, frente a esta pandemia que se nos viene de salud mental, como dicen, que es cierto que van a aumentar las depresiones, es cierto que van a aumentar los trastornos ansiosos, pero mucho más va a aumentar la incertidumbre, mucho más va a aumentar el miedo, mucho más van a aumentar emociones que tienen que ver con lo que estamos viviendo. Entonces, cuando se plantea eso, se plantea que la solución casi tuviese que ser psiquiátrica, médica o psicológica, es decir, de los técnicos. Y ahí vienen las contradicciones. O sea, siguiendo esa línea de pensamiento, uno tendría que pensar que se va
proveer de todo lo necesario desde el punto de vista técnico, psiquiátrico, psicológico, para atender a esta población enferma, supuestamente, si que fuesen enfermos. Pero sin embargo, vemos que los recursos no están para eso. No están ni en lo público, ni tampoco están en lo privado, donde ponen limitaciones al acceso a la atención de salud, si nos siguiéramos por esa línea. Otro tema, aparece esto de la pandemia, que todos vamos a sufrir, etcétera, pero en la tercera del sábado recién pasado, cuerpo económico de la tercera, donde ahí escriben los que determinan las políticas en este país, en los cuerpos económicos del Mercurio y la tercera. Artículo destacado: el terrible costo que tenían las licencias médicas ahora en pandemia para las instituciones, que se están llevando la mayor cantidad de la plata. Tema viejo para las aseguradoras, de que se gasta mucha plata en licencias médicas. Y se pone como si el problema fuesen trabajadores tramposos y médicos chantas que dan licencias. Cuando en realidad pareciera ser que lo chanta son las condiciones laborales en que nos desenvolvemos, pareciera ser que lo chanta son los supuestos sistemas de protección de salud laboral que tenemos. Entonces, siempre se plantea un problema, el de la salud mental, la pandemia de salud mental, pero las soluciones apuntan hacia soluciones que no abordan el problema de fondo, que son las condiciones de vida de la población chilena, empeoradas por el COVID. Entonces, siento que hay una tendencia a hablar de salud mental, a ponerlo como si fuera un problema, pero a la hora de los que hubo, las soluciones que se proponen no apuntan para nada en la dirección que tienen que apuntar. Si aumentan las licencias médicas, producto por salud mental, después de la pandemia de COVID, no es porque los trabajadores sean tramposos ni flojos, no es porque los médicos sean chantas y vendan licencias, es simplemente porque las condiciones laborales han empeorado muchísimo durante este periodo. ¿En qué ha empeorado? Lo mismo que promueve el cuerpo económico de la tercera. El teletrabajo llegó para quedarse. La flexibilidad laboral llegó para quedarse. O sea, quizás si se enceraran el lenguaje, a lo mejor lo que tendrían que decir es que la precariedad laboral llegó para quedarse. Es decir, todos estos factores de incertidumbre, de sufrimiento psíquico, han ido empeorando en este periodo. Y más encima nos dicen que llegaron para quedarse, porque fueron una solución. Entonces, están todos estos discursos que yo creo son súper antagónicos, como que dicen algo para un lado, pero operan para el otro. En el fondo, las condiciones laborales, al parecer, solos van a empeorar. Si es que uno lo pensara así. Los expositores lo plantearon muy bien en términos de como de marco teórico. Me parece súper bien tener ese marco teórico. Pero yo creo que lo vemos en la práctica. Cuando nosotros tenemos que dar licencias por las mujeres que están haciendo 10 tareas al día, ¿ya? Y que están trabajando hasta las 11 o 12 de la noche, real. Cuando los profes tienen que aprender a hacer estas clases híbridas, donde tienen que después guiar a un grupo de alumnos que están en la sala y después guiar a otro grupo que están conectados a través de internet, y tienen que dedicar jornadas extensísimas a eso, y más encima llenar papeles para justificar que estuvieron trabajando y no flojeando. Estamos viendo la situación concreta de este modo de ver las cosas. Entonces, creo que la pandemia provocó dos efectos súper claros. Uno es llevar al extremo situaciones de autoexplotación, como llamó Alejandro, ¿ya? Pero que son autoexplotación no porque uno quiera, sino que porque las condiciones te lo exigen. Y otro, y yo creo que esto es una cuestión que es fundamental, que demostró clarísimo que quienes producen la riqueza son los trabajadores y no el capital. Quienes producen la riqueza, cuando no pudieron salir a trabajar, el Producto Interno Bruto cayó drásticamente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Toda la campaña para que salgan a trabajar. Es decir, está claro quienes producen la riqueza, y creo que también se develaron muchísimo en esta pandemia los mecanismos por los cuales se continúa explotando a los trabajadores de cuello y corbata, o trabajadores que no usan ni cuello ni corbata. Entonces, la aparición de enfermedades, lo que nos toca ver a nosotros. ¿Qué es lo que nos toca ver a nosotros?
nos toca ver un aumento de los cuadros depresivos, nos toca ver un aumento de los cuadros ansiosos, pero nos toca ver una enorme cantidad de gente que nos va a pedir ayuda porque no tienen cómo ordenar su vida frente a los desafíos que provocó el coronavirus, las cuarentenas, etc. Y creo que muchos psiquiatras también, o muchos psicólogos también, tratamos de ayudar desde ese punto de vista, sabiendo que no es una enfermedad, sabiendo que no soluciona el problema. Entonces, lo que quiero plantear en el fondo es que la precariedad del trabajo es una condición que ha ido empeorando y que eso ha ido empeorando en paralelo con la salud mental. ¿Se va a expresar en un aumento de cuadros clínicos? Sí. ¿Se va a expresar en un aumento de licencias médicas por razones de salud mental? Sí. Se va a expresar en eso. Y eso es lo que estamos empezando a ver. Pero no podemos quedarnos en verla como la punta del iceberg y solamente ver la enfermedad o el cuadro clínico que tenemos que tratar. Ahora, cuando piensa uno en salud mental y piensa que en realidad las enfermedades mentales se producen, se distribuyen no al azar, sino que se distribuyen y son peores, más graves, más frecuentes en los sectores que tienen peor situación socioeconómica, es ahí donde se debiesen poner los recursos. Es decir, el sistema público debiera estar invirtiendo una cantidad enorme de dinero para poder atender a la población que es el 80% o el 70% más pobre del país, que se atiende en el sistema público. Debiera estar ahí poniéndose el énfasis, ¿no? Se está poniendo, hasta ahora no se está poniendo el énfasis ahí. Entonces, frente a la aparición de toda esta pandemia de salud mental, como le llaman, tampoco se están dando las respuestas adecuadas, ya no desde lo conceptual, pero tampoco desde lo práctico. Desde lo práctico siguen las mismas barreras que ha habido siempre para acceder a la atención, desde lo práctico siguen las mismas limitaciones que ha habido siempre para acceder a los mejores tratamientos para quienes de verdad están enfermos y lo necesitan. Entonces, creo que en esos dos ámbitos, en el de la salud mental y en el de la enfermedad mental, la pandemia ha dejado en evidencia las carencias de concepción que hay en la sociedad chilena, por un lado, y en el sistema de salud, o los sistemas de salud, o como uno de los oyentes o participantes de este foro lo dice, en el esquizofrénico sistema de salud que tenemos en Chile. Yo quiero terminar con dos cosas nomás, pensando en salud mental y trabajo. Creo que la mejor medida de salud mental, una de las mejores que podría estar al alcance de la mano, es la reducción de jornada laboral. O sea, creo que, así como decían los lienzos en las manifestaciones, no era depresión, es capitalismo, no queremos Rabotil, queremos justicia social. Yo creo que la medida de salud mental más práctica, inmediata, es reducir la jornada de trabajo. La medida de salud mental más importante es aumentar los sueldos. Después de eso vienen los otros. Por lo tanto, yo creo que es necesario sincerar esa discusión. Y por último, quiero plantear también que el trabajo no es una preocupación para la sociedad chilena, yo lo quiero decir así. Uno mira la Convención Constitucional y no hay ningún representante de los trabajadores en la Convención Constitucional. Ninguno salió elegido. O sea, eso es lo dramático. No sea la tendencia que sea, ningún dirigente sindical fue elegido. Por lo tanto, yo creo que efectivamente el ser capaz de poner el trabajo en el centro de la discusión del país y poner el trabajo en el centro de la discusión de la Constitución es una tarea pendiente. O sea, siguen siendo más importantes, creo yo, los debates identitarios, es decir, feminismo, minorías sexuales, regionalismo, etcétera, que la contradicción principal, creo yo, que hasta el día de hoy existe, que es capital versus trabajo. Entonces, yo siento que en la Convención Constitucional hay un vacío súper importante respecto de la importancia que se le da a las condiciones de trabajo. Y creo que eventos como este y muchos otros pueden contribuir a ponerlo en el centro como corresponde. Bueno, eso es lo que quería plantear yo desde mi punto de vista y quedo disponible para la conversación. Muchas gracias, muy, muy interesante, sí, lo que tú planteas, Luis. Bueno, llegamos hemos escuchado dos ponencias, dos comentarios y llegamos
Entonces, al momento de la conversación más abierta con el público, hay en el chat muchos comentarios sobre que se fueron dando en la medida en que se fueron dando también las exposiciones y los comentarios a la exposición. Ahora dejamos abierto también el chat para quienes quieran pedir la palabra y comentarlo verbalmente. Les abrimos el micrófono y dialogar tanto con Luis Ibacache como con Alejandro Castro o Andrea Palma, porque Manuel Parra se tuvo que retirar por su compromiso previo. Así que, bueno, dejamos la palabra, ¿vale? Tenemos comentarios de que estaban muy de acuerdo, que hacen alusión a temas específicos que se fueron dando en las presentaciones. Yo no sé si alguien del público quiere comentar abiertamente algún punto, lo dejamos abierto para hacerlo. Si no, vamos a ir cerrando el conversatorio. Gabriela, Liliana Calderón y Claudia Fedora Rojas y Mariela Ferrada están levantando la mano. Perfecto, yo no los puedo ver desde aquí, te agradezco mucho, Andrea, ese apoyo. Muchas gracias. Vale, entonces, vale, ya. Es que, claro, tienes razón. Aquí vamos a ir dando la palabra. Yo le pido ahí a Claudia Maldonado si ella me ayuda con el orden de las presentaciones. Si usted me ayuda, Claudita. ¿Está por ahí? Sí, hemos activado el audio Ahora de la señora Lilian. Ya. Vale, Ahora gracias. sí. Bueno, primero que todo quería felicitar a todos los relatores por tocar estos temas a veces tan escondidos, ya tan ocultos y que están existiendo tanto en la sociedad. ¿Ya? Y efectivamente para mí la esquizofrenia, la bipolaridad, todas esas cosas son situaciones de excepción de las personas, pero no catalogados realmente como una enfermedad, porque todas esas situaciones bien llevadas no acarrean mayores problemas. El tema que a mí me preocupa y que muchas veces produce una enfermedad mental y estrés y lleva a licencias médicas es el abuso de algunos jefes, pero no tanto en la forma física, o sino el abuso en términos psicológicos, en términos como por debajo de la cuerda, ¿te fijas? Y donde el subordinado después no puede hacer nada porque al final de año más encima es evaluado por el mismo jefe. Entonces, te doy una tarea, te castigo, te digo que eres un ignorante, que no sabes hacerla, que no tienes idea de dónde estás parado, y después te califico mal. Pero si el empleado llega a tener la osadía de responder al jefe, igual lo califica mal. ¿Cómo se puede enfrentar eso? Porque encuentro que muchas veces se da, y fíjate que es un tema conflictivo porque a veces se da entre hombres, y el hombre como dice, oye, ¿sabes que mi jefe me trata mal? O sea, no necesariamente se da del hombre hacia la mujer por el acoso laboral, que ese es un tema aparte del acoso laboral. Yo voy por el abuso laboral silencioso, independiente del sexo, donde el jefe hace uso y abuso de ser jefe. Esa es mi pregunta. Si quieres, yo te puedo contestar algo de eso. Por favor. Pero vuelvo a decir, yo contesto desde la anécdota, no desde ningún estudio ni nada, sino que... El hecho que podamos conversar ya es útil. Sí, mira, el problema es el siguiente, que es la experiencia que yo tengo con las personas que yo les digo que por favor reclamen a la Dirección del Trabajo o que reclamen y consulten en la Asociación Chilena de Seguridad o en la Mutual, etc. Que es que el peso de la prueba les cae a ellos, son ellos los que tienen que probar que el jefe los trata mal. Y eso es súper difícil porque para eso tienen que pedirle declaraciones a otros que están tan asustados como ellos. Entonces, y nadie se atreve a darle. El 90%, no voy a dar un porcentaje, pero la altísima proporción de las personas que yo les pido que hagan un reclamo formal y lo hacen,
al final les dicen que no hay ninguna prueba de que efectivamente hay un maltrato laboral. Eso ha sido mi experiencia. Puede ser muy anecdótica, pero es la experiencia que yo tengo. Entonces, Gabriela, yo igual quisiera responder. Bueno, desde el punto de vista más teórico, ¿no es cierto? Hay algo que se produce en el fenómeno del acoso laboral o la violencia laboral que tiene que ver con la diferencia de poder entre el agresor y la víctima, ¿ya? Entonces lo que se recomienda a nivel teórico, a nivel, estoy hablando en términos como lo que dice la investigación, es que hay que tomar medidas para igualar ese poder entre el agresor y la víctima. ¿Y cuáles son estas medidas? De partida que haya una política institucional, ¿no es cierto?, que tenga tolerancia cero a la violencia o al acoso, porque de esta manera, ¿no es cierto?, hay como castigos no solo concretos, sino que un castigo también social a quien está acosando, a quien está agrediendo al otro. Y a nivel como de afrontamiento de la violencia laboral o el acoso laboral, es muy recomendable la influencia de los sindicatos, porque en esa medida, en la medida en que los sindicatos también se hacen parte de la demanda, se iguala en cierta medida el poder que tiene el agresor sobre la víctima. ¿Ya? Eso es como lo que se recomienda a nivel de afrontamiento y lo que hice en el fondo de la literatura a nivel de cómo disminuir el fenómeno en términos más globales. Porque evidentemente si la víctima en una situación de subordinación va a enfrentar a este agresor, los resultados van a ser generalmente, y lo describe así la literatura, que se entre en una escalada, ¿no es cierto?, hasta que, por ejemplo, pudiera llegar a ser despedida, ¿ya? Eso es como teóricamente hablando. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Lilian, por la pregunta. Damos la palabra a Claudia, perdón, a nuestra compañera, a la académica, a Claudia, a Fedora, o Claudia Fedora, para que iba a hacer su presentación o consulta o reflexión. Rojas, ella es académica de nuestro Departamento de Trabajo Social. Fedora, ¿estás por ahí? Sí, ahí recién me escuchan porque estaba muteada. Perfecto, perfecto. Ya. Bueno, primero que yo soy historiadora, pero me intereso por todos los temas. Esto de la salud mental me interesa mucho, siempre leo muchas cosas. Y bueno, me sentí, primero, gracias por aclarar la diferencia entre salud mental y enfermedad mental, porque son todos estos discursos de los medios de comunicación que uno no sabe qué es lo que están diciendo, ¿no? Qué es lo que están explicando. Lo otro que he encontrado importante de todas las presentaciones es esta orientación a entender que aquí lo que se requiere es un cambio de paradigma, ¿no? Que puede ser, claro, de las personas, pero también estructural, ¿no? Porque esto se ve reflejado, yo he ido a distintas charlas, distintas cosas, y todos llegamos a lo mismo. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo hasta ahora. Leía un informe de un psicólogo de la USACH sobre las formas de crianza de los niños, que es una cosa catastrófica. Entonces, yo encuentro muy valioso todo lo que nos han presentado porque dan cuenta de poder comprender mejor el fenómeno, ¿no? Y no verlo como nos trata de hacer ver el sistema de que es algo individual, que es algo personal, que tú lo tienes que resolver con tu médico, ¿no? Yo me siento muy identificada porque yo ahora estaba lavando los platos, me tengo que trasladar con la computadora, porque tengo todo invadido, yo no tengo un espacio laboral que no me invada la vida cotidiana, y eso claro, me he cansado mucho, me he agotado mucho, pero hay un tema estructural, porque a la vez yo siento que los jefes también están presionados, es como una cosa, es como un sistema que se alimenta, se autorreproduce, ¿no? Porque a la vez los jefes también están presionados, pues entonces yo no sé quién puede apagar el botón, cortarlo y decir ya no, esto se acabó, no más. Porque a uno las opciones que le quedan es pedir licencia, porque ya es tan fuerte todo esto. Eso, nada más felicitarlos, agradecerlos. No tengo en realidad una pregunta, pero lo encuentro esto de la salud mental
muy, muy importante. Realmente les agradezco porque me aclaró muchos puntos. Muchas gracias, Fedora. Muchas gracias. A continuación, entendemos que ahí viene una persona que está conectado desde el iPhone de Marianela. ¿Estará por ahí o no? Le dimos la Sí, posibilidad. aquí estoy. Vale, ¿Se escucha? sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes y agradecida por esta charla muy, muy importante para nosotros. Yo soy dirigente sindical, dirigente nacional de una asociación de funcionarios, por lo tanto, este tema es muy relevante para nosotros. Y dentro de lo que hablaba Luis, me interesa saber, o la opinión de él o de los expertos que están presentes, cómo nosotros podemos abordar o darle hincapié a este tema de la reducción de la jornada laboral. Es un tema que tenemos presente, que siempre estamos solicitando, pero hay una negación por parte de la autoridad, ¿ya? Porque no lo ve en general, claro, como un cambio de paradigma, porque el trabajo se ve bien cuando es de sol a sol. Entonces, cuando no hay tiempo para nada, o sea, entras a las 8, sales a las 6 de la tarde y estás a las 7, 8 de la noche en tu casa. Ese es como el trabajo que todos vemos. Por lo tanto, quiero pedirles a ustedes cómo podemos abordarlo, desde qué punto de vista ustedes nos pueden aportar con esa información para plantearlo. Eso, muchas gracias. Gracias a ti. Tal vez podríamos empezar por Luis y continuar con Alejandro, con Andrea. Sí, mira, más la reducción de la jornada laboral es una reivindicación política, es una reivindicación de cambio de las relaciones laborales, donde no sé, los sindicatos, las asociaciones logran tener suficiente poder como para negociar con el Estado, con los poderes, esto. O sea, no va a ser porque sea bueno para la salud mental, eso no ha ocurrido en ninguna parte, ni va a ocurrir en ninguna parte nunca, porque creo que hay una confrontación ahí entre quienes... O sea, al final la pregunta, que yo creo que la respuesta la sabemos todos. ¿Quién gana con todo esto? Porque ¿quién gana con que estemos cada vez más precarizados, con que trabajemos más? Alguien gana. Si todos perdiéramos, no existiría. Entonces, al final siempre hace una confrontación que es más desde lo político sindical que desde la salud mental. Ahora, argumentos para esto hay muchos. Hay estudios en los países en que se ha rebajado la jornada laboral, cómo se redistribuyen los tiempos, etc. Y sí, más que los estudios casi de sentido común. O sea, si uno llegara a media hora más temprano a la casa, probablemente lo pasaría un poco mejor que lo que pasó ahora, y capaz que la salud mental sea mejor. No sé si hay que probar eso para pedirlo. Yo creo que, por eso creo que es una lucha mucho más político-sindical que nada. Pero yo creo que lo importante para mí es relacionar lo que esas medidas de salud mental son mucho más importantes que tener un psicólogo en el consultorio. Es una opinión mía, digamos. Ahora hay que tener psicólogo en el consultorio también. Muchas gracias, Luis. ¿Está por ahí Alejandro y Andrea? Yo decir una cuestión que es como de sobra, esta idea sobrevalorada de ir a trabajar o de trabajar, sin decir que no se debe trabajar, que parte con en los estudios de 1904 de Max Weber, cuando te dice que el cristianismo de alguna forma internaliza esta idea de ir a trabajar porque es una bendición de Dios. De hecho, hasta nuestro abuelo yo creo que nos decían a todos que si madrugas Dios te ayuda, es justamente por la idea de trabajar, que son las máximas de Benjamin Franklin. Funcionan en el inconsciente humano de tal forma que uno le dice, bueno, es bueno trabajar y tengo que ir temprano porque es la forma en que me tengo que ganar la vida, así Dios me bendice. De hecho, ahí aparece la idea de la acumulación del dinero. No es algo nuevo, es algo súper antiguo. De hecho, esto es algo estudiado en 1850 por Marx, ya lo viene diciendo en los textos del Capital. O sea, no. Lo que ocurre es que hay una cuestión hoy día que tiene que ver con la explotación. Y el problema no es el trabajo, el problema es la explotación. Y justamente tiene que ver con cuánto estamos trabajando y cuánto estamos produciendo.
Y claro, como decía el doctor Ibacache, de repente uno no necesitamos estudios para decir que mientras menos trabajamos tenemos mejor salud mental o no. Yo creo que el tema está en cómo, por ejemplo, hoy día el trabajo invadió por ejemplo, nuestra vida privada. O sea, lo que tengo atrás en mi casa. O sea, si cada uno aquí se da cuenta, en mi casa y estamos trabajando desde nuestras casas. O sea, el capitalismo y en esta fase neoliberal ha sido tan descarada y que la pandemia lo que vino a revelar, no vino a revelar una enfermedad crónica, vino a revelar lo más desastroso de la humanidad, que es traernos incluso invadir, que el trabajo invada, más que el trabajo, la explotación invada nuestro espacio íntimo, nuestra cama, nuestro hogar, nuestra mesa, nuestra cocina, nuestra biblioteca, nuestra tele. Entonces, ese es el nivel, ese es el gran problema y ¿dónde está el botón para pagar esto? No lo sabemos, y eso yo creo que hay que ponerlo en el tapete y es lo más importante. Creo esto desde mi análisis más sociológico, que es lo que soy. Muchas gracias, Alejandro. ¿Andrea? Sí, bueno, más allá de si se reduce o no la jornada laboral, lo que yo he visto bastantes estudios tiene que ver con con el uso del tiempo y como con la conciliación entre el trabajo y la vida, que yo creo que es a lo que apuntaba Alejandro en su última parte, ¿no es cierto? Lo que sí yo he visto bastante respaldo tiene que ver con cómo las organizaciones colaboran o en el fondo, qué medidas tienen para que las personas puedan conciliar adecuadamente, ¿no es cierto?, su vida laboral o su vida de trabajo con su vida familiar, su vida personal, ya que a veces con independencia de la cantidad de horas que tengan contratados en una organización, tiene que ver con cómo, por ejemplo, los líderes o las personas que están a cargo entienden que yo hoy tengo una hora a médico con mi hijo y me dan el permiso. ¿Cómo entienden que yo tengo una persona discapacitada en mi casa y me dan posibilidad de teletrabajo? Yo he visto más investigaciones, o sea, de lo que yo he revisado, ¿no es cierto?, investigaciones que hablan de cómo la conciliación trabajo-vida se relaciona con la salud mental, que la verdad no he revisado respecto a cómo la jornada laboral influye. Sí, por ejemplo, en estas mismas investigaciones se ve que las personas, por ejemplo, que trabajan en turno, presentan peor conciliación trabajo-vida y eso influye claramente en que tengan indicadores de problemas de salud mental. Pero es en la conciliación entre el trabajo y la vida personal lo que hace que las personas enfermen o no, más que la cantidad de horas que trabajan o no. Evidentemente, si trabajo muchas horas voy a conciliar peor, pero yo he revisado más bien del otro. Eso les podría comentar por mi parte. Muchas gracias, Andrea. Mario Iragorri, nosotros nos conocemos, Mario, de hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años que no te veía. Bienvenido. Tú tienes ahora la palabra. Sí, ¿cómo estás, Gabriela? Mira, la verdad que, bueno, primero contarles mi experiencia en general. Yo soy trabajador de una superintendencia, funcionario de un servicio público. Soy de profesión ingeniero en prevención de riesgo. Yo trabajo en la Superintendencia de Seguridad Social, donde vemos a diario los temas de licencias médicas por trastornos mentales. Tenemos un sinfín de licencias que si tuviésemos todo el regimiento de médicos para poder revisar cosas, ya estaríamos, o sea, tendríamos que tener un regimiento en general para poder ver este tipo de problemáticas que hay en la sociedad nuestra. La verdad que es difícil poder hacer una intervención en este ámbito porque uno siempre cree tener la verdad absoluta y hay muchos ámbitos, en definitiva, donde uno puede empezar a abordar estos temas. Yo siento, desde mi humilde opinión, y también lo digo como actor sindical, porque soy director de una federación de superintendencias, también aboco mucho al trabajo y al apoyo del trabajador cuando no están las condiciones, no se dan los medios, no se dan la situación para que un funcionario trabaje decentemente, así como lo ha dicho la OIT. La verdad que siento yo, desde mi punto de vista, y lo puse ahí en
en el chat, que no hemos podido atender lo que se llama salud ocupacional hoy día. Hoy día la salud ocupacional es urgente, según mi punto de vista, como especialista en prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Creo que es urgente que la salud ocupacional hoy día se impregne dentro de la labor de cada institución, organización, ya sea pública, privada. Yo veo hoy día que hay una discriminación tremenda y concuerdo con Alejandro y también con Luis y con Andrea. ¿Cómo se llama? Que hay una diferencia tremenda entre lo que se hace hoy día y lo que se pregona, que tenemos una ley de teletrabajo, por ejemplo, la 21.220, que ustedes algunos deben saber. Pero esa ley es para los servicios, para el sector privado, no es para el sector público. Y yo hoy día estoy luchando desde mi casa. Ustedes ven atrás, como decía Alejandro, es mi casa. Allá está mi hijo jugando hoy día, tiene espacio para jugar. ¿Ah? Pero detrás está mi hijo, está mi familia, mi casa, mi entorno. Entonces, en estricto rigor no hemos tenido los funcionarios públicos, y estamos hablando de todos los funcionarios del Estado, que somos miles de servidores públicos, que no se nos ha dado una estructura de cómo abordar estos temas, ¿ya? De cómo ir trabajando estos temas. Pero sí para el sector privado, ¿ya? Pero para el sector privado también hay exigencias, pero también hay precariedad. O sea, si mi empleador me pregunta, oye, te tienes que conectar a tal hora porque hay una reunión, y si mi internet es malo, si la conexión no llega bien a mi hogar, por X razón, porque la compañía no es de la mejor, ya me empieza ¿cómo se llama?, a gatillar la ansiedad. Y de ahí empiezan los problemas. Entonces, la verdad que tanto la condición que se da para el trabajo y la precariedad que existe en cierto rigor del trato del empleador, ya sea público o privado, hoy día se ha evidenciado justamente con el tema de la pandemia. Y creo yo que es urgente ver el tema de salud ocupacional, donde nosotros podemos tocar desde los determinantes sociales que existen hasta los específicamente trabajo puntual que uno desarrolla como trabajador, como funcionario público. Y en ese sentido creo yo que yo siempre trato de ver el vaso más lleno que vacío. Ya por algo nos pasan estas cosas. Recuerden que Alemania y otros países de Europa son países que están en otro estatus distinto al nuestro y han tenido problemas más o menos parecidos. Entonces, yo creo que, y bueno, ellos tienen resuelto algunas cosas mucho mayor que nosotros, es lo que decía Luis, bajar las horas de trabajo. En algunas áreas ellos tienen 36 horas de trabajo a la semana. Entonces, ahora claro, pero ahí hay otra disponibilidad, hay otra disposición. El Estado apoya mucho más, el Estado, el que entrega más políticas de trabajo y las fiscaliza de buena forma. Hoy día en la mañana participé en un trabajo de la OIT, en un conversatorio de la OIT, donde el subsecretario del Trabajo que decía que se sentía muy orgulloso de tener una ley de teletrabajo, pero al final alguien le refutó, oiga, pero sí, pero la ley apunta solamente a un sector del país, de la productividad del país, o del trabajo o de la fuerza laboral del país. Y el otro sector, bueno, pero es que eso no han querido avanzar en eso, o sea, no han querido avanzar en eso, cuando el Estado es el responsable. Entonces, bueno, son palabras un poco de reflexión. Luis, Alejandro, Andrea, Gabriela, gracias por el espacio. Me encantó estar con ustedes. Bueno, tuve de compañero también a ¿cómo se llama?, Manuel Parra en la superintendencia. Él pasó por la superintendencia, fue mi compañero de trabajo además, así que súper bien que nos haya dado la posibilidad de opinar y entregar nuestro aporte, así que eso. Muchas gracias Mario, un gusto de saludarte y de verte de nuevo, después de tantos años. Bueno, yo les pido a Luis, a Andrea y a Alejandro
un último comentario a propósito de lo que plantea Mario para ir cerrando este conversatorio. Sí, había un Daniel que había levantado la mano, no sé si... Ah, perdón. Sí. Bueno, con él podríamos juntar tal vez la presentación o reflexión de Daniel. ¿Está por ahí Daniel? Les pido disculpas, no vi esa mano levantada, Daniel. Sí, había levantado la mano Daniel, ahora la bajó, pero Camila Tapia levantó la manito para que Perfecto. podemos. Entonces, con Camila cerramos y ahí le damos la palabra, la última palabra a Andrea, a Alejandro y a Luis. ¿Estás por ahí, Camila? Sí, hola, buenas tardes. Me presento en primera instancia, mi nombre es Camila Tapia, soy trabajadora social. Va una pregunta más bien enfocada a Andrea y Alejandro. Andrea en primera instancia habló de los factores psicosociales. Entonces me gustaría saber cómo estos factores psicosociales los podemos ver reflejados o cómo podemos evaluarlos en los trabajadores de una empresa, más allá de generar planes de acción, no sé, por ejemplo, con el tema de ISTAS 21, que evalúa la calidad laboral del trabajador desde lo social, desde lo personal, etcétera. ¿Cómo hacer para cumplir este tipo de actividades más allá de la teoría para que realmente funcione en los trabajadores? No solamente hacerlo por dar cumplimiento a una ley que va a ser evaluada posteriormente en la empresa, sino que para que realmente se capten las necesidades de la gente que opera y que es importante en el desarrollo del trabajo. ¿Contesto al tiro? Sí, por favor. Ya, bueno, respecto a cómo poder tener éxito en mejorar estos factores de riesgo psicosociales, yo creo que hay dos aspectos que son súper relevantes. En primer lugar, que sea de forma participativa, que se pregunte a los mismos trabajadores el modo en que ellos creen que esto se puede subsanar. Y en segundo lugar, conseguir a como dé lugar, ¿no es cierto?, la colaboración de quienes toman las decisiones dentro de la organización. Porque sin esos dos aspectos, yo creo que evidentemente no vamos a lograr influir en el modo en que funcionan las cosas de la organización, y si se logra influir, pero no se le pregunta, por ejemplo, a los trabajadores, podemos tomar medidas que no tengan nada que ver con lo que ellos necesitan. O sea, eso podría decir por mi parte. Por ejemplo, pero Andrea, por ejemplo, está el concepto de ISTAS 21, que es un cuestionario súper, hay un tema que es súper particular, hay uno que es más universal, uno etcétera. Largo, el otro más chiquitito. Exacto, ¿sí? Exactamente. Sí, ahí se capta la opinión del trabajador, e insisto, hay una ley que se evalúa, que después se puede estar en un proceso de auditoría, etcétera, pero cómo ese cuestionario lo podemos captar para generar acciones reales para la gente, quizás no acciones que sean tan a largo plazo, porque finalmente lo que se quiere generar es un resultado a corto o mediano, para que la calidad laboral del trabajador mejore, desde la condición social y no a la pega misma. Claro, que más allá, ¿no es cierto?, de ser un mero diagnóstico, ¿no es cierto?, hay que, no sé, por ejemplo, ¿en qué estoy pensando cuando digo pregúntenle a los trabajadores? No estoy diciendo pasen el cuestionario, lo que estoy tratando de transmitir es, por ejemplo, se pueden hacer focus group con trabajadores donde se les consulte, mire, ustedes salieron altos en doble presencia, supongamos, que tiene que ver, para los que no conocen del tema, con las personas que están muy preocupadas en el trabajo respecto a las labores de su casa, supongamos. ¿Cómo creen ustedes que acá la organización tendría que actuar para que esta situación mejore? ¿Qué medidas creen ustedes que se pudiera tomar? ¿Ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, lo que yo propongo es sacar ideas para implementar las medidas que los trabajadores propongan, no lo que a mí, ¿no es cierto?, como experto se me puede ocurrir al mirar las estadísticas del cuestionario, ni lo que el líder de la organización quiere hacer, porque a veces no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, lo que está pensando el jefe con lo que están pensando los trabajadores. Ya a eso me refería con que se sacara como desde ahí las ideas de cómo mejorarlo.
Ya lo mismo, por ejemplo, cuando salen mal el liderazgo, supongamos, que salen con un liderazgo poco, ¿no es cierto?, participativo, un liderazgo que no es el más adecuado, preguntarle, a ver, pero ¿cómo creen ustedes que debiese actuar el líder frente a tal situación? ¿Ya? Y que ellos mismos vayan haciendo propuestas y al final los que mejores saben cómo mejorar su situación son los propios trabajadores, y no estoy hablando solamente de hacer un ejercicio con los representantes, sino que también con el señor, ¿no es cierto?, que no necesariamente es un representante de los trabajadores, pero que realiza su trabajo, supongamos, hace 10 años en la organización, conoce la historia, etc. No sé si con eso respondo a su pregunta, Camila. Sí, sí, lo entiendo, Andrea. De hecho, nosotros lo aplicamos de la forma en que tú comentas. Pero, por ejemplo, y para cerrar un poquito, para no alargar el tema, cuando la diversidad de opiniones, a raíz de la diversidad de culturas y realidades en casa, en la pega, etcétera, ¿cómo puedes llegar a concluir cuál es la necesidad real del grupo, considerando que tenemos realidades muy distintas en cada una de las personas? Y lo que a mí me puede afectar, quizás a ti no, o viceversa. Claro. Por tanto, ¿Y no ¿cómo les podemos pasa llegar? que coinciden en general, por ejemplo, por O sea, estamentos sí, tienden a coincidir? efectivamente, Por hay ciertos ejemplo, puntos que son más altos y son más bajos, por supuesto, pero ¿qué claro, pasa? No sé, y sorry que te ponga como ejemplo, que la Andrea me diga que tiene un alto grado de doble presencia y yo te diga, ¿sabes qué? En realidad yo tengo, a mí la doble presencia no me afecta, pero sí me afecta el liderazgo. ¿Tendría que tomar los 2 puntos o darle prioridad claro. al porcentaje alto? No, lo que... Yo propongo, como es algo que puede alargarse, y para responder a Camila, que tiene mucha claridad respecto de sus consultas, ¿te parece, Andrea, que yo coordine con Camila un correo para que ella te lo envíe y que tú le puedas aclarar Sí, por algunas supuesto. consultas? ¿Te parece? Porque Perfecto. creo que de esa manera también se le da respuesta con más tiempo a Sí, ella. por supuesto. Sí, Vale, sí, vale, perfecto, gracias. a ti. Gracias, Camila. Entonces Gracias. yo te voy a mandar por chat privado, te voy a mandar mi correo para que tú Estupendo. me hagas la consulta. ¿Te parece? Te agradezco mucho. Perfecto, no te preocupes. Encantada. Bueno, comentarios finales de Luis, de Alejandro, para cerrar este conversatorio que ha estado bien, con bastante público, que se ha mantenido en estas casi 2 horas de actividad, y que estamos muy contentos de que así haya ocurrido. Te doy la palabra, Luis, o Alejandro, no sé, ustedes vean. Parto yo primero para que... Vale, vale. Yo antes que nada, o sea, la respuesta más o menos anterior está clara. Bueno, yo espero que un trabajador social haga las cuestiones más democráticamente dentro de y la democracia, según mi percepción de vida, no es que estemos todos de acuerdo, es todo lo contrario, de hecho es el desacuerdo en sí mismo. Así que creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Más allá de eso, aclarar una cosa que dijo el doctor Parra. Yo puse lo esquizofrénico porque el texto de los autores, generalmente yo, bueno, el doctor Yacacha me conoce, me tiraría un tiro si dijera yo el esquizofrénico, el bipolar o el depresivo. No, no lo utilicé entre comillas, pero no se notó. De hecho, escribo sobre sufrimiento psíquico, entonces no está como mi marco teórico, me di a entender mal, pero nunca me atrevería a nombrar a alguien así. De hecho, mi gran problema es cómo nombrar al otro. Por eso me quedo con la noción de persona. Y para cerrar un poco, bueno, agradezco a la universidad también por la invitación, y a ti, Gabriela, en especial, y haber compartido con Luis, con Andrea, con Manuel y con el resto de acá de las personas que están también. Decir que el tema del trabajo y la salud mental en tiempos actuales, sobre todo más allá de la pandemia, sino tiempos de la nueva constitución, me parece algo trascendental. Creo que no está tan visible como debería estar. Me parece que algo que está bien encubierto, parece que no está, va a depender mucho del discurso del constituyente. Me he dedicado mucho, mientras trabajo, a escuchar las discusiones que tienen entre ellos,
y no aparece en ningún lado, y creo que la dimensión del trabajo es una dimensión re importante, donde el tema de la salud mental, ya sea de cuestiones concretas, la flexibilización horaria, el modelo en que se trabaja, lo que decía Mario hace un rato, el tema de cómo el trabajo invadió nuestros espacios privados, donde hay una desregulación casi de los nuevos modos de trabajo, que ya no son los de los 90 ni los del 2000, son los modelos del 2020 para acá. Creo que hay que echarle ojo, o sea, que parte de que el internet no me lo paga el trabajo, hasta las hojas con las que trabajo, la tinta, qué sé yo, eso no se considera, y se considera como insumo, en un momento se considera como insumo, otro no. Hoy día hay una desregulación total que afecta esencialmente a la salud mental de los trabajadores, los contratos actuales. El otro día escuchaba, no me acuerdo, a Bifo, no sé, a Franco Berardi, decía, esta es la social Rappi. ¿Conocen el Rappi? Los chicos que andan en moto Rappi, esa es la nueva flexibilización. Fíjense que en pandemia nadie trabajaba en esa salida porque le tenían miedo al COVID, pero los chicos Rappi hicieron toda la pega. Entonces, esta es la sociedad del Rappi, una flexibilización de la flexibilización. Entonces, a mí me parece que eso tiene que ver con este nuevo orden y modo de entender la sociedad, el nuevo orden neocapitalista, y creo que hay que darle una vuelta. Si las universidades no somos capaces de darle una vuelta reflexiva a estas cuestiones, vamos a quedarnos atrás en las reflexiones, y vamos a quedarnos atrás también en las formaciones que tengamos, por ejemplo, pensando que esto es un diplomado, en las nuevas formaciones que tengamos con los trabajadores en sí mismos, porque todos vamos a trabajar, si por algo estamos haciendo diplomados, magíster, qué sé yo. Entonces me parece que es un llamado de atención también a nosotros mismos los que enseñamos, y bueno, creo que hay que seguir en esta línea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alejandro. ¿Está por ahí Luis? Sí, mira, quisiera cerrar con dos ideas nomás. Si fuera cierto que la salud, y en específico la salud mental, es producto de las condiciones de vida que tenemos, las condiciones concretas de vida, no está de más recordar que más de la mitad de los trabajadores en Chile ganan menos de 400.000 pesos, y que las jubilaciones promedios en marzo de 2020 fueron 220.000 pesos, ¿no? De los cuales las mujeres fueron 130 el promedio y los hombres 200 y tanto, 180 y tanto. Entonces, sí, si fuera cierto que la salud depende de nuestra posición socioeconómica, esa es nuestra realidad. Entonces, y esa realidad no se tapa con Rabotril, con fluoxetina, ni con psicoterapia, ni con nada. Esa es nuestra realidad, esa es la primera. Y la segunda, como estábamos hablando de la Constitución, me va a permitir leer acá uno. Déjenme ordenarme eso. Voy a leer la definición de salud de la Constitución en Chile. Déjame ver dónde está, se me perdió. Perdón, bueno, la salud en Chile, según la Constitución, está... lo que garantiza la Constitución en Chile dice el derecho a la protección de la salud. No dice si está bien o mal protegida, pero el derecho a la protección de la salud. Y el Estado tiene que proteger el libre e igualitario acceso de las personas a la acción de promoción y recuperación, y cada persona tendrá el derecho de elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado, y el Estado debe garantizar que se realice toda la ejecución de las acciones, ya sea a través de los privados o del sistema público. Eso es lo que garantiza la Constitución chilena respecto de salud, y específicamente salud mental. Y solamente para dar un ejemplo contrario, eso es todo lo que dice artículo 19, numeral número 9 de la Constitución chilena. La Constitución ecuatoriana dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. Y más adelante sigue diciendo que el Estado garantizará la salud. Yo creo que esa diferencia de concepción está a la base de toda esta cuestión. O sea, cuando alguien dice, mira, ¿por qué no rebajamos la jornada laboral? Salen todos los economistas de todos los signos a decir que no es posible porque estamos tan bien que mejor no cambiemos las cosas, o estamos tan mal que no podemos cambiarlas. Siempre son las... Y sale también la SOFOFA y todo, las organizaciones empresariales a decir lo mismo. Entonces, yo creo que
Lo central ahora es poner el tema de la salud como un derecho social en la Constitución, y la salud mental es parte de ese derecho a la salud. Eso es lo central. Yo creo que cuando alguien hablaba por ahí de rodear la convención constitucional, se refiere a esto, rodearla de ideas, de conceptos, de opinión de la universidad, de opinión de los expertos, para que sean considerados estos temas. Entonces yo creo que esa es nuestra pega. Estemos donde estemos, en la Concejalía de Providencia, en la asociación gremial, en la universidad, nuestra pega ahora es transformar esto en un tema que sea de discusión política. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron, especialmente a Alejandro, a Andrea, a Luis, a Manuel. Bueno, y dejarles invitado a ser parte del diplomado Problemáticas Contemporáneas del Mundo del Trabajo y las Organizaciones. Muchas gracias nuevamente y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.